Para mí, elegir la medicina fue sencillo. Mis dos abuelos eran médicos. Mi padre era médico. Mi padrino era médico. Un hermano de mi mujer, de mi madre, era médico. Especialmente mi padre era profesor de la Facultad de Medicina de Madrid y ciertamente su figura influyó mucho en que yo eligiera medicina como mi profesión. Lo de la nefrología fue lógicamente mucho más tardío. Es decir, yo estudié la patología médica con el profesor Jiménez Díaz, un gran internista, y mi primera dedicación fue a medicina interna. En el año 54 marché a Boston, al Peter Ben Brigham, al laboratorio a trabajar con el profesor Thorne, que a la razón era el jefe médico del Brigham. Entonces en Boston yo trabajé en aldosterona, entonces recién descubierta, y también en problemas relacionados lógicamente con el metabolismo del sodio, con el metabolismo mineral. En aquel momento establecí mis primeros contactos con la nefrología, con el profesor Merrill, ¿no? El laboratorio de Merrill estaba muy cercano al de Thorne. Yo allí vi el primer riñón artificial. Allí tuve yo mi primer contacto con el trasplante renal, ¿no? Es decir, en las visitas que yo hacía acompañando al profesor Thorne en los grand rounds que hacía, es decir, él tenía que informar sobre los enfermos que planteaban problemas. Entonces, justamente en diciembre se hizo el primer trasplante entre gemelos univitelinos que había de tener éxito. Entonces yo conocí al donante, al receptor, y de hecho estaba de guardia la noche en que se hizo ese primer trasplante. Entonces ese fue mi primer contacto con la nefrología. La nefrología entonces no existía, se hacía puntualmente, ¿no? En Francia, en Estados Unidos, por el grupo de Merrill, pero no existía como una disciplina de esas características. ¿Sigo hablando? Sí, sí, sí. Entonces, a mi regreso a España, yo volví como internista. Pero estaba muy interesado en los estudios sobre aldosterona. Había hablado en Atlantic City y en distintos hospitales en Boston sobre aldosterona. Me invitaron a un simposio sobre aldosterona CIBA que organizó el profesor Mag en Ginebra, y entonces yo decidí dedicarme en el laboratorio experimental a seguir los trabajos que había iniciado sobre la aldosterona. El profesor Jiménez Díaz me convenció para que al tiempo de seguir mis trabajos sobre la aldosterona dedicara atención a los problemas, a los enfermos que tenían problemas de trastorno electrolítico, equilibrio ácido-base. Entonces muchos tenían patología renal y de ese modo pasé a interesarme por los enfermos con fracaso renal agudo. Estoy hablando del año 58. En aquella época incorporamos a nuestro armamentario terapéutico un riñón artificial, el primer riñón artificial que había de funcionar activamente en Madrid durante años, salvando vidas de pacientes en fracaso renal agudo, y esa lógica derivación hacia nuestro interés en el riñón, ¿no? se fue concretando. Vimos pacientes que tenían patología renal crónica
Y bueno, después de la reunión del 61 en Ginebra y Evian, el primer congreso de la Sociedad Internacional de Nefrología, es decir, donde yo fui representando a España, pues nos empezamos a llamar nefrólogos, ¿no? Es decir, luego eso terminó, en el año 62 se inauguró un servicio de nefrología con ese nombre en la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? El primero que había en España, primer servicio de nefrología español y uno de los primeros de Europa en aquella época. Si tuviera que elegir, ciertamente elegiría nefrología. El momento en que yo elegí la nefrología era ciertamente un momento fantástico, ¿no? Es decir, es el momento en que todavía cogí la época en que los fracasos renales agudos pasaron de morirse al 90% a morirse por causas distintas que el propio fracaso, pero ninguno morirse de fracaso, sino algunos morirse en fracaso. Luego también cogí la fase inicial de del tratamiento con diálisis iterativas, de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Y de conseguir la supervivencia de enfermos condenados a morir, ¿no? Y luego pues los trasplantes renales, ¿no? Con todo bueno, lo espectacular de los resultados del trasplante renal. De todas maneras quiero insistir, y muy desde el principio, en que si yo llegué a la nefrología por mi interés en la aldosterona y en el laboratorio experimental, ¿no? Es decir, desde el principio tuve muy claro que diálisis y trasplante eran sin duda algo para que los nefrólogos nos sintiéramos orgullosos, pero como había dicho Paul, tecnologías a medias, ¿no? Que el futuro de la nefrología estaba en la investigación básica, en conocer mejor las causas de producción de la enfermedad renal, ¿no? Los mecanismos de progresión de la enfermedad renal, ¿no? Y bueno, el progreso tenía que venir, ¿no? en averiguar por qué se producen y prevenir las enfermedades renales, ¿no? Y una vez estas puestas en marcha, detener su evolución y, si es posible, curarlas. La persona... Là ou les personnes? Sí, yo he tenido, tuve la fortuna de tener en mi propia casa el mejor maestro, ¿no? Mi padre, es decir, Teófilo Hernando, fue quien introdujo la farmacología moderna en la Facultad de Medicina Española. Él fue discípulo de Schmidberg y de él aprendí los modos, las maneras, el abordaje general, ¿no? De la medicina. Mi maestro más directo, como ya he mencionado, fue el profesor Jiménez Díaz. El profesor Jiménez Díaz era un internista, es decir, sabedor de todos los saberes, pero su interés por el riñón fue siempre muy importante, ¿no? Por el riñón y por la hipertensión, de tal manera que un 30% de las publicaciones del profesor Jiménez Díaz tienen que ver con el riñón y sus tratamientos y con la hipertensión. Entonces, por eso, ¿no? Constituyó en su fundación, ¿no? el primer servicio de nefrología en España, ¿no? Es decir, debo mencionar la importancia de la nefrología francesa en la nefrología
mundial, ¿no? Es decir, todos de alguna manera hemos sido discípulos de la escuela del Necker, ¿no? Es decir, de su gran patrón que la puso en marcha, es decir, y luego pues de las personas que de allí se desgajaron, ¿no? Es decir, mi relación con, por ejemplo, Gabriel Richet, ¿no?, que fue presidente de la Sociedad Internacional, ha sido muy cordial desde que yo le conocí en Ginebra, en el congreso, el primer congreso de la Sociedad Internacional. Él fue secretario, entonces cuando yo me presenté a él, ¿no?, es decir, como representante de España, y al decirle mi apellido, me preguntó si yo era hijo de mi padre. Entonces, durante la guerra española, nosotros vivimos en el exilio en Francia durante muchos años. Entonces los médicos franceses se portaron extraordinariamente bien con mi padre, ¿no? Entonces Le Père, el gran maestro francés, proporcionó unas camas para que pudiera seguir su actividad hospitalaria a mi padre en el Hospital de San Luis. Y Gabriel Richet había sido interno con mi padre. Entonces, pues la recepción que me hizo fue notable y desde entonces hemos mantenido una actividad muy estrecha, mucho afecto, y he aprendido mucho, lógicamente, de la escuela francesa. Eso es, yo creo que probablemente lo más importante, ¿no?, que un maestro puede hacer es despertar el interés por la innovación entre las personas que le rodean, ¿no? Es decir, Einstein decía algo que a mí me gusta repetir, que él no tenía discípulos, que él había procurado crear un ambiente en que las condiciones de cada uno de los jóvenes que acudían a su grupo pudieran desarrollarse libremente. Entonces yo creo que esa es una condición que tiene que tener el maestro, ayudar a que la personalidad de cada uno se desarrolle de la mejor forma posible. Pues yo creo que he sido siempre quizá demasiado exigente. Es decir, he tenido la fortuna inmensa de recibir lo mejor de la juventud española, ¿no?, recién terminada en sus estudios, en el servicio, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un sistema de formación profesional al que se accede por un examen, ¿no? Entonces, bueno, pues he tenido la fortuna de recibir en el servicio números 1, 3, 5, entre 4.000 personas que se presentaban al concurso, es decir, siempre entre los 300 primeros eran los que venían. Entonces, bueno, pues ellos tenían mucho que dar y yo les pedía que dieran mucho. Es decir, de las grandes satisfacciones que la nefrología me ha proporcionado es el saber que en el momento actual hay 57 jefes de servicio en España y en los países iberoamericanos de habla española, jefes de servicio cuya formación inicial se ha hecho en la Fundación Jiménez Díez. Sí, yo creo, es decir,
es evidente que de las tareas más gratas, de las tres tareas fundamentales que todo hospital docente debe realizar, ¿no? Asistencia de calidad. Sin una asistencia de calidad no se puede enseñar, ¿no? Luego, investigación tan importante, ¿no? Y docencia, es decir, la docencia, la enseñanza, ese despertar inquietudes, es probablemente la tarea que más me ha gustado. Pues es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Es decir, para mí una de las tareas más gratas, es decir, fue la enseñanza de pregraduados. Es decir, es una tarea especialmente difícil porque se trata de escribir en una página que está en blanco y por lo tanto, decir, la responsabilidad es mayor, ¿no? Es decir, hablar, inducir a una persona para que tome un camino en la vida es una responsabilidad muy grave, ¿no? De todas maneras, confieso, ¿no?, que en mis tiempos de profesor de medicina en la facultad, yo hacía un proselitismo claro en favor de la nefrología, ¿no? Y una de las grandes satisfacciones que yo tengo es ver como personas a quien yo conocí de alumnos en la facultad, en sus últimos años de la carrera, ahora son personas que en distintas posiciones ocupan cargos relevantes en la nefrología española. Sí, es decir, ciertamente, como ha dicho, he tenido la oportunidad de vivir momentos fundamentales en la nefrología, ¿no? Es decir, realmente he asistido a la eclosión, ¿no?, de la nefrología. Es decir, el esclarecimiento de los mecanismos patogénicos de la enfermedad, ¿no? El paso de la medicina tradicional, experimental, con animales enteros, a trabajar con células, y luego la biología molecular, ¿no? Me parecen los pasos más trascendentes, ¿no?, que la nefrología ha dado en los últimos años. De todas maneras, todavía no hemos llegado al final de la historia, ¿no? Quedan capítulos muy importantes que resolver. Es decir, y yo pienso que estos nos tienen que venir dados muy fundamentalmente de la genética. La genética, es decir, debe aportar al futuro de la nefrología datos extraordinariamente importantes. Es decir, no solo, es decir, al fin y al cabo, dentro de las enfermedades hereditarias en nefrología, ¿no?, hay algunas que ya se pueden corregir con ingeniería genética. Son de las pocas patologías, ¿no?, en donde la ingeniería genética ha dado resultados. Pero me parece todavía más importante el que conozcamos genéticamente por qué determinados sujetos sometidos a las mismas condiciones ambientales, a las mismas agresiones, no enferman, ¿no? ¿Qué es aquello que protege de enfermar a aquellos que están sanos, ¿no? Es decir, siempre el ejemplo que para esto a uno se le ocurre es
entre los fumadores, ¿no? Es decir, ya se sabe que la proporción de cáncer de pulmón es muy alta, ¿no? Pero siempre hay alguien que dice, mi abuelo fumaba 2 paquetes diarios y murió a los 102 años. Pues hay que conocer cuáles son las características genéticas de esos individuos que están inmunes a las patologías más importantes para ver si podemos modificar el mapa genético de los individuos para hacer que sean los más frecuentes y numerosos. Sí, es decir, realmente cuando yo estaba recién llegado al Brigham, ¿no? Es decir, todavía no había empezado a trabajar activamente en el laboratorio sobre el tema aldosterona y bueno, pues mi inglés era todavía deficiente, sobre todo yo había aprendido un inglés, había estado en Oxford en el 47 en la Radcliffe Infirmary y es decir, mi inglés no era muy bueno. Entonces me costó trabajo cuando pasaba visita a Conzón y hablamos del primer enfermo que iba a recibir un trasplante renal y del primer sano que iba a donar un riñón. A mí aquello me impactó de una manera considerable. Me pareció, como tantas veces se ha dicho, uno de los actos más importantes de solidaridad humana que pueden darse. Es decir, ciertamente dar un riñón es algo bueno, que yo no dudaría en hacer, es decir, pero que es un acto de generosidad muy importante. Entonces, conocer aquella pareja de gemelos, ¿no? Es decir, ver luego, porque durante el año que yo estuve allí tuve la oportunidad de seguir su evolución, ¿no? Y ver cómo cambiaba el gemelo trasplantado, ¿no? Porque cuando yo los conocí, su parecido físico, aunque eran gemelos idénticos, era muy limitado, porque el uno llevaba años enfermo y el otro era un sujeto sano. Pero pasados 6 meses, entonces, es decir, el receptor tenía signos esteroideos, los esteroides se usaban entonces en dosis excesivas, pero ya era una persona nuevamente sana. Entonces aquello ciertamente me impactó y contribuyó, yo creo, de una manera decisiva a que años más tarde mi dedicación a la nefrología fuera completa. Las primeras diálisis nosotros las hicimos en el 59. En el 59, un momento en que todavía no nos llamábamos nefrólogos, como antes he dicho, yo me ocupaba de los enfermos que tenían problemas de agua, electrolitos, equilibrio ácido-base. Entonces, con ese motivo, yo seguí las 400 primeras operaciones a corazón abierto que se hicieron en la Fundación Jiménez Díaz por una persona muy amiga mía, el doctor Gregorio de Rábao. Entonces, el primer enfermo que se operó, ¿no? Probablemente por una hemolisis importante de la sangre, ¿no? En el oxigenador de discos que entonces se manejaba, tuvo un fracaso renal agudo y murió de fracaso renal agudo. Entonces, con ese motivo, don Carlos Jiménez Díaz adquirió, es decir, con su dinero, un riñón artificial, el Kolf que había modificado un autor austriaco, el Twin Coil, ¿no? de Kolf. Entonces, con ese empezamos nosotros a dializar el año 59.
y las primeras diálisis se hicieron en fracasos renales agudos, ¿no? Entonces, bueno, la diálisis era toda una aventura. Dializábamos por la noche para no interrumpir el trabajo diario. El equipo completo estaba despierto. Hacíamos muchos más controles analíticos de los que son necesarios. Hacíamos controles constantes de electrocardiograma para ver cómo se reflejaban en el electrocardiograma las modificaciones electrolíticas. Una diálisis era una aventura y hacíamos relativamente pocas diálisis. En noviembre del 59 hicimos la primera diálisis en la Fundación Jiménez Díez. En ocasiones es difícil, todavía ahora, pero más entonces, diferenciar fracasos renales agudos verdaderos de fracasos renales agudos implantados sobre una insuficiencia renal crónica. Entonces, la primera persona que empezamos a dializar fue una persona que interpretamos había tenido un brote de enfermedad y le ofrecimos ¿no? el salir de aquella situación aguda, ¿no? Pensando que iba a recuperar función. Entonces no recobró función, era una mujer joven y no nos resignamos a verla morir, de tal manera que le pusimos uno de aquellos cortocircuitos de Scribner, los iniciales, y la dializamos crónicamente, ¿no? Con lo cual fue la primera enferma crónica, sobrevivió 3 años, la diálisis no era entonces lo que es ahora, y esto sucedió en el año 61. En el 64 ya iniciamos un programa de crónicos formal, ¿no? Es decir, con los kills, con aquellos kills que montábamos a mano, y entonces era un programa con una entrada limitada, pues solo aceptábamos enfermos que tuvieran probabilidades de ser trasplantados, ¿no? Es decir, personas jóvenes con enfermedad renal, sin patologías asociadas, ¿no? Aquella terrible selección, ¿no? Dramática selección que estábamos obligados a hacer, puesto que las plazas de diálisis que entonces había en el país eran muy pocas. Es decir, en el año 64 se dializaba en España, en Barcelona, en Madrid y en Bilbao, y no se dializaba en ningún sitio más. Entonces, pues lógicamente teníamos que hacer una selección, ¿no? Que bien es verdad, eso sí, se hacía exclusivamente por criterios médicos, ¿no? Y con el ánimo de que nuestros enfermos en diálisis pudieran en el futuro ser trasplantados. El momento más importante de la investigación nefrológica es hoy. Quizá debiera haber dicho mañana. Es decir, en el momento actual la investigación en nefrología es absolutamente apasionante. Comentaba hace un momento con Pierre Ronco que en el pasado, cuando yo estaba en activo, cuando abría una revista de nefrología, leía en primer lugar los artículos que me gustaban menos, porque era probablemente el tema que peor conocía y me sentía obligado a conocerlo mejor. En el momento actual sigo leyendo literatura médica, pero
la leo como aficionado, como amateur. Entonces me permito leer los artículos que me parecen más interesantes, y estos acaban siendo siempre artículos de progreso, de investigaciones de biología molecular, de genética humana, es decir, bueno, esos nuevos caminos, ¿no?, que abren bueno, un porvenir en mi sentir lleno de esperanzas. Es decir, nuevamente me plantea preguntas que son, yo diría, imposibles de contestar. Es decir, a mí siempre me parece que el progreso quizá más importante que se ha producido en los años en que yo he sido nefrólogo, bueno, es decir, ya he hablado de los progresos espectaculares en diálisis y trasplante, pero a mí me parece todavía más importante el progreso que se ha hecho en retrasar el advenimiento de la insuficiencia renal terminal, ¿no? El que cuando yo empecé, y ya lo he mencionado repetidamente, a hacer nefrología, ¿no? Seleccionábamos a los enfermos jóvenes, ¿no?, que podían recibir un trasplante renal y ser devueltos a una vida normal. Es decir, en el momento actual, nuestras unidades de diálisis, la edad media de nuestras unidades de diálisis son los 70 años. Es decir, entonces, ese retraso que se ha producido, esa prolongación de la vida útil de los enfermos con patología renal, toda esa variación ¿no?, en la edad en que se alcanzan la situación de insuficiencia renal, me parece un progreso extraordinario, ¿no? Es decir, bueno, hemos aprendido sobre los mecanismos de progresión y hemos aprendido, ¿no?, a detener esta progresión, ¿no?, a través de mejor tratar la hipertensión, de equilibrar las dietas de nuestros pacientes, ¿no?, de ponerles las limitaciones necesarias, pero evitar las limitaciones excesivas, ¿no? Este es otro progreso que quizá me gustaría insistir en él, ¿no? Es decir, cuando yo empecé a ejercer la nefrología, ¿no?, recibíamos enfermos de todo el país, ¿no? La mayor parte de los enfermos tenían diagnósticos incorrectos y sobre todo tenían tratamientos erróneos, ¿no? Es decir, los enfermos con patología renal, ¿no?, todos los enfermos con patología renal, se consideraba que tenían un mal pronóstico, ¿no? No se conocían las distintas patologías glomerulares, por ejemplo, y se pensaba que todo enfermo con una patología glomerular que no tenía una glomerulitis aguda, es decir, que no curaba al mes de haber presentado sus síntomas, estaba irremediablemente condenado a morir. Entonces, la actitud que se tomaba con ese enfermo era encamarlo, es decir, se pensaba que el reposo era extraordinariamente beneficioso, someterlo a dietas estrictas, con lo que se sumaba una desnutrición importante a los problemas que ya los enfermos arrastraban. Yo, es decir, haciendo un comentario jocoso, no sé si justificado, decía que puesto que no podían prolongarles la vida, ¿no?, se la hacían tan dura que les parecía que vivían demasiado, ¿no? Entonces, el cambio espectacular, ¿no?,
en los tratamientos actuales, ¿no? Es decir, el mejor conocimiento nefrológico que existe en España, ¿no? Hace que en los últimos años de mi experiencia profesional, ¿no? La mayor parte de los enfermos que acudían a la consulta del servicio, del primer servicio, ¿no? que se puso en marcha en España, acudían bien diagnosticados, bien tratados, ¿no? Y bueno, pues porque se había hecho un diagnóstico de insuficiencia renal terminal, ¿no? Y venían en busca de un milagro que no les podíamos ofrecer, ¿no? Entonces, ese cambio me parece que es un cambio muy notable, ¿no? De enfermos mal diagnosticados y sobre todo mal tratados, ¿no? A enfermos bien diagnosticados y bien tratados, ¿no? Pero que habían alcanzado una situación en que requerían la aplicación de técnicas de diálisis iterativas o de trasplante con todo lo que éstas conllevan. Ciertamente la relación del paciente con el médico ha sufrido cambios muy importantes, ¿no? Hay una parte de esa relación, es decir, la confianza mutua y la cordialidad con que un médico debe tratar a su paciente no han cambiado. Pero lo que ha cambiado fundamentalmente la relación y especialmente yo creo que los enfermos renales han sido un ejemplo para ello, es en el pasado la actitud del médico era paternalista. Es decir, el médico le decía al enfermo, haz lo que yo te digo y te curarás. Era una sobreprotección y una promesa que pocas veces podía ser cumplida. En la relación del nefrólogo con su enfermo debe ser, ya lo he dicho antes, ciertamente de cordialidad, de comprensión, pero debe, creo que es responsabilidad del médico, el informar al enfermo de cuál es su patología, de cuáles son los remedios que se pueden aplicar, explicándole claramente las ventajas y los inconvenientes de cada uno, no negarle el pronóstico, aunque éste no sea bueno, ¿no? Pero dejando siempre abierta, es la ventaja que tenemos los nefrólogos, esa esperanza de que en el peor de los casos siempre podrá recurrir, si su enfermedad no lleva un curso adecuado, a los procedimientos de sustitución de la función renal, una vez que tenemos los nefrólogos esa ventaja sobre el resto de los médicos. De dire pour cette interview. De dire, a ver, que lo piense. No estaba preparado para esta pregunta, pero quizá insistir sobre lo maravillosa que es la profesión del médico, lo maravillosa que es porque podemos hacer mucho por nuestros enfermos, ¿no? Se ha dicho, es decir, curamos algunas veces, debemos aliviar en muchas ocasiones y debemos consolar siempre. Entonces, eso hace que la profesión de médico sea una profesión maravillosa.
la otra parte, la parte dura de la profesión médica, es que podemos ganar muchas batallas, pero la guerra al final está en todos los casos perdida. Eso entra en la definición de vida. Sobre la vida se han dado muchas definiciones. La que yo voy a dar la aprendí de Stuart Cameron. La mencionó cuando le hablaban de la historia de su vida el día en que se le hizo un homenaje por su jubilación. Entonces definía la vida como una enfermedad de transmisión sexual y con un 100% de mortalidad. Entonces, bueno, pues la última batalla está perdida, pero podemos antes ganar muchas batallas y muy importantes en la vida de las personas. En mi juventud, los caballos. Mi gran pasión fue la hípica, es decir, entonces eso fue mi gran pasión. Es decir, en el momento actual mi pasión es la lectura. Es decir, mi padre tenía una biblioteca importante, es decir, yo tengo la mitad de su biblioteca, la otra mitad la tiene mi hermana, pero he seguido recogiendo libros, de tal manera que en mi casa hay 16.000 volúmenes. Es decir, cada vez que mi mujer me ve entrar en casa con un libro, dice, ¿otro libro? Realmente poco a poco nos van echando de la casa. Es decir, entonces la lectura, y luego tengo otra afición, que es el coleccionismo. Es decir, colecciono muchas cosas, es decir, de todas maneras quisiera dar a esa faceta de coleccionista el sentido que Juan Ramón Jiménez, el gran poeta español, premio Nobel, es decir, era amigo, de hecho era paciente de mi padre, ¿no? Entonces hizo una semblanza muy bonita de mi padre y en ella trataba de la faceta de mi padre como coleccionista. Y entonces decía, Teófilo Hernando, es de los que aman y guardan todo. Entonces subrayaba que el coleccionista no es un avaro tesaurismótico que quiere acumular riquezas, sino es una persona interesada en salvar, ¿no? Salvar un sello de correos, una hoja seca, es decir, dice él, lo mayor y lo menor. Entonces, en ese sentido, soy coleccionista, colecciono cosas muy varias. Mi principal colección es de objetos relacionados con la hípica, estribos, bocaos, espuelas, ¿no? Tengo también una colección muy divertida de sellos de pan. En el pasado, en España, en todas las tierras de pan llevar, ¿no? En todas las tierras de recolección de cereal, ¿no? Había en los pueblos pequeños un horno común y entonces las hogazas, las grandes hogazas familiares, para llevarlas al horno común las marcaban con un sello, un sello. Entonces este sello es obra de pastores, ¿no? A navaja, de madera,
Entonces dominan los símbolos religiosos y las exaltaciones de la personalidad, ¿no? Viva mi dueño. Es decir, entonces tengo una colección de sellos de Pan que es muy apasionante, ¿no? También, ciertamente. La historia, bueno, es decir, tenemos que conocer la historia, ¿no? Quien no conoce la historia tiene grandes probabilidades de volver a caer en los errores en que hemos caído en el pasado, ¿no? Se sabe que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿no? Pero si conocemos la historia, pues tropezaremos una vez, pero no tropezaremos muchas, ¿no? La historia es ciertamente algo apasionante y para un español cuya historia evidentemente es tan importante, ¿no? Es decir, la historia, yo me atrevería a decir que para un español es un deber conocer su historia. Es un deber conocer su historia, aunque por otra parte lo que no debe hacer es dormirse pensando en los éxitos del pasado, ¿no? Sino que esos éxitos del pasado le sirvan, ¿no? Para ser capaz de tener nuevos éxitos en el porvenir. La historia de la medicina, naturalmente, que me interesa. Es decir, de hecho, acabo de terminar un libro sobre la historia de la nefrología española. Es decir, la Sociedad Española de Nefrología me encargó hace unos años que escribiera una historia de la nefrología española, la historia de mi vida. Y entonces, bueno, en la introducción a esa historia de la nefrología española, ¿no? Hablo que yo miro a la nefrología española desde la última vuelta del camino, ¿no? El camino de la vida es tortuoso, yo estoy en la última vuelta, la miro con cariño, sin ira, pero lógicamente subrayo que en la historia que yo cuento de la nefrología española hay mucho de subjetivo. Es imposible que uno cuente lo que ha vivido, ¿no? Sin impregnarlo de un subjetivismo importante. Curiosamente, otros autores españoles y no españoles han escrito las historias de sus respectivas especialidades, ¿no? Y todos aquellos que empiezan afirmando en el prólogo que van a ser objetivos son los que más subjetivos son. Yo creo que sí. Es decir, evidentemente hay poesía y hay poesía de todo tipo. Hay poesía lírica, es decir, hay poesía dramática, hay poesía épica, es decir, todas las formas de poesía están presentes en la medicina, ¿no? La medicina, al fin y al cabo, es decir, trata con personas, ¿no? Y las personas son poesía, ¿no? Especialmente las mujeres, evidentemente. Curiosamente, en el momento actual, la medicina en España son sobre todo mujeres las que la estudian. La razón no está clara. La entrada en las facultades de medicina exige una nota muy elevada, una nota terrible, vamos, es decir, se pide para entrar en esta facultad, por ejemplo, una nota superior a 10, cercana a 14,
es decir, en la suma de los estudios del bachillerato. Entonces hay más mujeres que hombres, las mujeres maduran antes y entonces ¿qué consejo le daría? Es decir, yo tengo 6 hijos, mi hija mayor es médico, no la aconsejé que fuera médico, ella lo eligió porque quiso. Tengo 13 nietos, la mayor de mis nietas ya es médico, está haciendo una residencia en medicina interna, y el mayor de mis nietos, varón, acaba de empezar medicina. A ninguno de ellos les he aconsejado directamente que fueran médicos, ¿no? Ciertamente les he hablado de la maravillosa experiencia que es ser médicos. Ellos han podido vivir a través de los actos que conmemoran, ¿no? Es decir, en esta facultad hay una lección conmemorativa que lleva el nombre de mi padre, su abuelo, ¿no? Para mis hijos, y su bisabuelo para mis nietos. Luego pues, la amabilidad de los patronos de la Fundación Renal ha hecho un premio que lleva mi nombre. Es decir, en un momento me hicieron doctor honoris causa de la Universidad de Alcalá. Entonces, la vivencia de todos esos actos, ¿no?, les ha hecho comprender la importancia de la medicina y se han aficionado por ella. Es decir, de todas maneras, un consejo, es dificilísimo dar un consejo. Es decir, en cualquier caso, les diría que tienen que pensar bien la decisión que toman, porque la medicina es, aunque es una profesión muy varia, ¿no?, porque las diferencias entre un cirujano, un médico, un patólogo, es decir, un hombre de laboratorio son extremas, pero de todas maneras la medicina confiere carácter, es decir, de tal manera que cuando uno elige la profesión de medicina debe estar preparado para el sacrificio y eso tiene que comprenderlo. ¿Y la nefrología? La nefrología. Es curioso, he dicho antes, es decir, durante muchos años en España y de hecho en el mundo, la nefrología era pedida por los primeros números de las personas que aprobaban el examen, ¿no?, que transforma los recién licenciados en profesionales. En el momento actual, la nefrología ya no tiene el éxito que tuvo, ¿no? Entonces, es decir, bueno, es decir, eso es algo que no solo sucede en España, ¿no? Es decir, un reciente escrito en una revista americana se quejaba de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué los jóvenes españoles no quieren hacer nefrología? Pues yo pienso que porque la nefrología se identifica demasiado en el momento actual con las terapéuticas sustitutivas, sobre todo con la diálisis, ¿no?, y también con el trasplante, pero en menor medida. Entonces, yo creo que los nefrólogos tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, ¿no?, por subrayar que la nefrología no es solo diálisis, ¿no? La diálisis es muy importante. La diálisis, al fin y al cabo, es la única alternativa a la muerte cuando un órgano vital deja de funcionar. Pero, es decir, la nefrología es otra cosa. La nefrología es investigación básica, ¿no? Es abrir nuevos caminos, ¿no?, para conocer mejor la patología renal, para prevenir, para curar, ¿no? Entonces, yo creo que los nefrólogos tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, ¿no?, en que la juventud, ¿no?, perciba
que la nefrología es una especialidad viva, una especialidad con un porvenir importante y con campos maravillosos que descubrir. Bueno, yo no soy, vamos a ver, cuando yo empecé la nefrología, Don Nelson, una persona que trabajó con Merrill, ¿no? Definía a los enfermos renales y a los médicos que los atendían como unos enfermos sin esperanza, tratados por unos médicos que tampoco tienen arreglo. Entonces, es decir, bueno, las cosas han cambiado ciertamente mucho, pero yo creo que la nefrología nos enseña a ser pesimistas en el diagnóstico y optimistas en el tratamiento, ¿no? Es decir, si se puede, si hemos visto cómo se remedian situaciones de fracaso del órgano, primero del fracaso agudo y luego el fracaso, cómo se sustituye el órgano, bueno, hemos dado pasos de gigante, pero tenemos que dar el más importante, que es cómo se previene la enfermedad renal. Yo creo que yo no soy una persona optimista por naturaleza, más bien mi mujer, mis hijos me acusan de pesimista, pero bueno, es decir, yo soy pesimista en el diagnóstico, optimista en el porvenir, en el tratamiento. Me gustaría decir unas palabras para terminar. Primero, es decir, quiero agradecer mucho que se me haya permitido hablar en mi idioma. Es decir, yo duermo mal y durante mi insomnio nocturno he estado ensayando cómo lo diría en inglés o cómo lo diría en francés. Y en cualquiera de las dos lenguas lo hubiera dicho peor todavía que lo he dicho en español. Eso es una primera cosa. Luego la segunda cosa es mi gratitud a Pierre Ronco, persona a quien yo admiro mucho. Es decir, yo tuve la fortuna de tener como persona que hiciera el programa de la 13ª reunión de la Sociedad Internacional de Nefrología que se celebró en Madrid. Entonces Pierre Ronco fue quien hizo el programa de aquella reunión. Con ese motivo nos reunimos con frecuencia. Cameron, que era entonces presidente de la sociedad, es decir, él y yo, ocasionalmente colocamos a Pierre en situación embarazosa, porque reservaba una habitación para 3 personas en el hotel del aeropuerto de París. Entonces aquello era francamente sospechoso y era para que de aquellas reuniones salió un programa excelente. Es decir, y desde entonces, es decir, ya naturalmente le conocía de antes, pero desde entonces tengo un gran afecto, una gran consideración, una gran admiración por mi amigo Pierre Ronco.